Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, el tiempo del misterio está ya listo. 2 horas nos esperan para entrar en esos mundos que aquí nos gustan y eres bienvenido como cada semana a este espacio en blanco. Algo que ya comenzamos en directo cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos en nombre de todo el equipo que esta semana se encarga de realizar el programa. En la parte técnica, Elena Trapero y Paco Bermúdez, Natalia Sotillos en la realización, Rosa Rodríguez en la producción y locución y Miguel Blanco que os habla. Para todos nosotros un placer, un lujo y un honor estar compartiendo este tiempo. Saludos para todos los que estáis ahora ahí en directo, conectados en Radio 1 y Radio 5, para todos los que nos descargáis en el podcast, haciendo que seamos, dicen, el programa más descargado de la radio, y saludos a todos en multitud de partes del mundo que estáis conectados con la radio online en Radio Nacional. Saludos desde España. Y anunciaros que la próxima semana podréis venir a vernos. Vamos a hacer un programa especial en el Palacio de Congresos de Albacete, con motivo de ese congreso de vida después de la vida. Allí estaremos, y la cita, próximo sábado, Palacio de Congresos, a partir de las 10 de la noche, entrada gratuita. Si queréis ver y compartir el espacio en blanco, ahí os esperamos. Abrimos canales de comunicación, tenemos como siempre 5 premios: teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es y nuestro muro de Facebook y Twitter, que ya nos han certificado y nos han hecho buenos y no sé qué, Blanco Radio, con la bienvenida para todos los que estáis ahí cada día más subiendo. Es un placer. Para hoy son muchos los temas de interés que os hemos preparado. Ahí va un avance con la recomendación de que no os lo perdáis. Estas son nuestras intenciones. No os lo perdáis. Saludar a nuestro primer invitado,
Francisco González. ¿Cómo está usted? Muy bien, Miguel. Un placer que estés de nuevo con nosotros. Redactor jefe de la revista Año Cero, compañero de aventuras, hemos estado juntos en Malta. Yo no sabía que había cráneos alargados en Malta. También. 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 Lo hablaremos después. ¿Cuántos años llevas tú metido en estas historias? Pues 30 años, fácil. ¿Sí? Sí. ¿Cómo pasa el tiempo? Y sigues tan joven, ¿eh? Autor de un libro, el último que sacaste, que por eso estuviste aquí en el programa de Arqueología Imposible. ¿Y por qué te interesan estas cosas del submundo, de lo que se esconde detrás de la historia o de lo que nos cuentan? Soy una persona muy curiosa, y no me creo nada de lo que me dicen los jefes, y ya sabes, los jefes globales, ¿no? Yeah. que tenemos. Y he leído mucha historia y he estudiado mucho y todo esto, y cuanto más estudiaba, pues uno piensa, ¿no? Yo creo que es importante pensar por uno mismo, ¿no? Y que no está de moda eso de pensar por uno mismo, ¿no? Sí, no sé si nos interesa o no nos dejan, ¿no? Yo creo que van por ahí los tiros, que no interesa, Yeah. no interesa. Bueno, pues esta noche vamos a intentar pensar, por lo menos que nos des argumentos para pensar por nosotros mismos. Tenemos un número de WhatsApp por si queréis utilizarlo, una nota de voz, una pregunta, 652-035934. Repetimos, 652-035934. Ahí está nuestro compañero también atendiéndolo. 2:12, 1:12 en las Islas Canarias. Perdón, nos vamos de viaje. Hay pocos objetos tan extraños como los cráneos alargados, deformados deliberadamente mediante la aplicación de fuertes vendajes o bien producto de la evolución o ciertas patologías. A pesar de su extraña rareza, son muchas las pruebas que existen sobre ellos. Han aparecido miles en antiguos enterramientos dispersos por todo el planeta. Se han hallado cráneos alargados en Perú, Bolivia, Estados Unidos, Bahamas, República del Congo, Egipto, Malta, Francia. Y también en las Islas Canarias, la cuenca de los Cárpatos, Rusia, Noruega, Tahití, Samoa, Hawái y Australia, Irak y Corea. ¿Qué llevó a nuestros remotos antepasados a torturarse de aquel modo? Los investigadores del fenómeno tienden a relacionarlo con creencias religiosas, aduciendo que los pueblos de la antigüedad imaginaron a sus deidades con la cabeza alargada. ¿Dioses iguales en todas partes del mundo? ¿Se trataba de un modelo universal? El misterio de los cráneos alargados. Busquemos respuestas sobre ellos. Primera pregunta, ¿por qué sabemos tan poco de esto de los cráneos? ¿Nos interesa que nos cuenten cosas, dar información, sacar datos? Sí, yo tengo la teoría de que los científicos no se meten en algo de lo que no pueden salir, ¿no? Se meten en ámbitos y toman argumentos o plantean hipótesis, especulan sobre cosas que ya de antemano saben que pueden proveernos de una respuesta razonable, ¿no? Una respuesta lógica. El tema de los cráneos alargados, tanto si son naturales como si son alargados de forma artificial, es un tema peliagudo, ¿no? Y yo he leído mucho a propósito del tema, pero muy poco científico. Hay estudios antropológicos, incluso folcloristas, ¿no? Pero no sé, parece que les da bastante miedo, ¿no? a los científicos tocar este asunto. Por algo será. Has definido ya dos formas o dos clases de cráneos, naturales y artificiales. ¿Es así? Es así, ¿Naturales sí. por alguna enfermedad o cuéntame? Naturales, bueno, la ciencia lo atribuye a enfermedades, ¿no? A patología. Hay una patología que se llama craneosinostosis, creo que es algo así, de memoria te lo digo, pero que es rara, es una patología muy rara, ¿no?
Parece que los más antiguos, que hay muchísimos, hay miles, bueno, son porque sí, son porque estos sujetos tenían una dolicocefalia muy acentuada, ¿no? Pero no parece que obedeciese a ningún tipo de patología, ningún tipo de enfermedad. Se lo provocaban. Luego están los que se lo provocaban, claro, pero hay muchos que son de origen, son naturales, nacieron así. ¿No? ¿Cuál es el primer cráneo que tú recoges en ese trabajo que se encontró? ¿Se habla de 50.000 años de antigüedad? Sí, yo recojo la noticia de que hay cráneos en la caverna de Shanidar, que es un sitio pues muy importante de cara a la historia de la humanidad. Está en Irak y sí, ahí es el primer ejemplo. Parece que hay dos cráneos alargados que, por cierto, se encontraron junto con otros individuos que tenían los cráneos completamente normales, lo cual es todavía sorprendente, ¿no? Más que sorprendente, sí. Es el primero, 50.000 años. Era un hombre neandertal. Sí, efectivamente, eran neandertales, sí. Y es verdaderamente extraño por eso también, porque en esa misma cueva se han encontrado individuos también que tenían los cráneos normales. No sé, algo debió tener esa cueva. Hay más datos que tú cuentas en tu libro. 400 años antes de Cristo, en Ponto Uxino, en la Anatolia, también se encuentra otro cráneo. Sí, efectivamente. Ahí ya Hipócrates, el médico, ya citaba hallazgos de cráneos. Esa es la primera, digamos, cita escrita, ¿no? A propósito de esta anomalía, ¿no? Y Hipócrates llamaba a estos sujetos los cabezas largas, o él recoge que se les llamaba los cabezas largas. Esta zona de los Cárpatos es particularmente, parece que tiene más densidad, ¿no? De ese tipo de cráneos, de hallazgos de ese tipo de cráneos, sí. Uh-huh. Y comienzas el trabajo que haces hablando de descubrimientos que se han hecho en México, una extraña mujer, también en una tumba, ¿no? Sí, son dos descubrimientos muy recientes. Uno fue en julio de este año, 2016, fue en Tlaylotlacán, que es un sitio que está al lado de Teotihuacán, y era una especie de pueblo, una especie de residencia para extranjeros, ¿no? Por decirlo en el lenguaje moderno, comprensible, coloquial, ¿no? Y curiosamente 3 meses o 4 meses antes hubo otro hallazgo similar en Corea del Sur, relacionado con la cultura Silla, una cultura también bastante misteriosa de Corea del Sur. En ambos casos se trató de mujeres que murieron más o menos a la misma edad, unos 40 años, y en ambos casos eran extranjeras en esa tierra. Qué curioso eso de que sean extranjeras, ¿no? Eran extranjeras, sí. ¿Por qué se determinó? Porque no solamente tenían el cráneo alargado, sino parece que también los dientes. Sí, ¿no? Efectivamente, tenían modificaciones corporales, sobre todo en el asunto de la mujer de la mujer mexicana. Tenía unas ciertas modificaciones que no eran del área de México, digamos, mesoamericana, sino que eran más al sur, en la zona lo podían hacer artesanos de la zona de Belice, de Petén, pero no había había encontrado nunca un cráneo de ese tipo en la zona de Mesoamérica, en México, concretamente. 2 y 19, 1 y 19 en las islas, y 20 ya en las Islas Canarias. Esta semana tienes una cita con nosotros y con el misterio. Será en el Palacio de Congresos de Albacete, este sábado a partir de las 10 de la noche. Estáis todos invitados. El mundo de más allá de la vida te espera. No faltes. Esa noche abriremos las puertas hacia los otros mundos. Aquí, en el Espacio en Blanco, en Radio Nacional. Te esperamos. No olvides la cita, entrada gratuita a partir de las 10 de la noche. Ya veréis qué programa. Aquí en Atón hay un caso también extraño, ¿no? Cuando vas a Egipto y ves esas estatuas de ese personaje con esa cabeza, ese cuerpo, ¿de dónde venía? ¿O qué era? ¿También se alargó el cráneo? Era un tipo raro, ¿no? Un tipo peculiar. A mí me recuerda, me parece que un poco el paradigma del andrógino, ¿verdad? Akhenaton. Así, alguien asexuado, ¿no? Una sexualidad complicada, ¿no? Tenía el cráneo alargado, al menos así se lo representó, ¿no? Durante el periodo de Amarna hay representaciones de Akhenaton y de las princesas de Amarna, ¿no? Hay unos bustos que a mí me parecen bellísimas, ¿no?
puede parecer un poco raro también que a alguien le parezca bello una cosa así, ¿no? Porque ciertamente es extraño, ¿no? Estas cabezas apepinadas, ¿no? Tan alargadas. Pero las princesas de Amarna tienen un toque distinguido y son muy hermosas, ¿no? Akenatón es un caso distinto. Algunos científicos argumentan que se trató de una especie bueno, que era un estilo artístico, para diferenciar a otro tipo de cambios que sucedieron en esa época, ¿no? Sobre todo el más importante, el religioso, ¿no? Uh-huh. El culto al dios. También, para acentuarlo más, dibujaron y esculpieron a la familia real de ese modo, ¿no? Yo creo que no. No eran así, sino que era una representación que hacían de ellos. Sí, eso dicen los científicos, ¿no? Yo creo que no, y de hecho tengo noticias de arqueólogos, pero ya hace bastante tiempo, que ya hablan de hallazgos anteriores en el Antiguo Egipto de cráneos también alargados. Yo creo, y viendo pues los descubrimientos que he hecho investigando este asunto, que es muy probable que Akenatón tuviese el cráneo así, y que la familia real también, o que parte de la familia real también lo tuviese así. Otro personaje curioso también que parece que estaba relacionado con esto era Atila, el rey de los hunos. También los hunos, sí. Entre los hunos había ese tipo de formaciones. Es muy sorprendente, ¿no? Hay un libro de John Mann, que es un historiador británico muy prestigioso y que probablemente sea el tipo que más sabe sobre Atila, ¿no? en el mundo. Es también explorador, un gran explorador. Y él descubrió esta historia de los hunos, que es no solo por Mann, sino por otros historiadores, que es conocida. Los hunos también al parecer practicaban la deformación craneal artificial. O sea, ellos se deformaban artificialmente el cráneo, ¿no? Parece que lo hacían por razones de distinguirse de los demás, de la gente corriente, del resto del pueblo, ¿no? Para remarcar que eran que eran personas de la nobleza. Esa es la razón que al parecer está detrás de que los hunos, estos feroces guerreros euroasiáticos, se alargasen, se sometiesen a la tortura de formarse el cráneo. Y hay otro caso en el rey Teodorico de Panonia. Sí, también. Curiosamente, la moneda sale también con ese cráneo deformado. Curiosamente, Mann cita a Teodorico, ¿no? Que efectivamente, como recogiendo el testigo de los hunos, pues él también se alarga el cráneo. Pero yo también he descubierto monedas representando a Atila, y aunque lleva el tocado característico de los hunos, se nota perfectamente que tenía en la cabeza, tiene el cuello muy alargado y la cabeza muy alargada. Me recuerda un poco a Akenatón, pero en plan bárbaro, ¿no? Un poco más brutal su apariencia en esa moneda. ¿Cómo se conseguía el alargamiento de los cráneos? Esto era un poco terrible, pero bastante sencillo. A un bebé con unos 2 meses, pues simplemente se le ponen dos trozos de madera lateralmente en el cráneo, y se fija con un vendaje muy fuerte. También se puede hacer simplemente con vendajes. Al fijarlo de esa manera y forzar aplastando el cráneo, digamos lateralmente, el cráneo tiende a expandirse hacia atrás cuando eres un bebé. Esto se solía hacer de los 2 meses durante unos 6 meses aproximadamente duraba la tortura. Debía doler, ¿no? Yo imagino que sí. Imagino que eso no sería muy agradable, ¿no? No sería muy agradable, ¿no? Primeros datos de esta historia, hay más que queremos contaros, ya veréis que es sorprendente. 900-137-137 por si queréis preguntarnos. La colección de más de 16.000 cráneos del Museo Arqueológico de Lima permite el estudio patológico de estas antiguas culturas. Estos cráneos Paracas y Nazca fueron sometidos a una traumática deformación, al parecer tan solo por criterios estéticos. La cabeza estilizada y apepinada era símbolo de clase alta. Las deformaciones se conseguían atando 2 tablillas, una en la parte frontal y otra en la occipital, y aumentando la presión progresivamente. Con el paso de los años conseguían una frente plana y una bóveda elevada.
Así era el proceso para alargar los cráneos. Pero ¿por qué se hacía? ¿A quién querían imitar? Pues ahí está la pregunta. Aunque luego al final trataremos de sacar conclusiones, lo curioso es que la gente que lo hacía quería distinguirse del resto del pueblo. Eran sacerdotes o gente de alto nivel, ¿no? Nobles. Sí, el objetivo, la finalidad era esa. Yo distingo, he encontrado respuestas a esta pregunta, el por qué, por razones estéticas, por resultar más atractivos, ¿no? Atractivas por razones religiosas, también, que ahora lo explico, y efectivamente por razones un poco políticas, ¿no? Por distinguirse de los demás, parecer gente de la élite, de la nobleza. Me parece más interesante la segunda razón, las razones religiosas. Varios pueblos, y yo creo que también hay alguna referencia a Paracas, y también aduce la cuestión religiosa. Se hacían eso porque se querían parecer a los dioses, se querían parecer a sus dioses. Lo sorprendente, lo insólito de todo esto es que esa respuesta la encontramos en pueblos que practican esta deformación craneal artificial en América, pero también la encontramos en África. Esto es muy curioso, ¿no? Que es como que los dioses son iguales, ¿no? Tienen la cabeza, son los mismos dioses. Y esto es muy curioso. A mí lo que más me parece más inquietante es esta segunda respuesta, estas relaciones vinculadas con la espiritualidad, con la religión. Dejamos ahí ese dato, lo recuperaremos después. Periodo el Obeid en Mesopotamia, parece que hay representaciones de sus dioses. ¿Dioses serpiente? ¿Se podía hablar de ellos? ¿O? Sí, bueno, que ha pasado ya casi a la cultura popular, ¿no? Estas imágenes de estos dioses con apariencia de reptil, ¿no? De lagarto, ¿no? O bien eran exvotos y querían imitar la fuerza de determinados animales que rodeaban a El Obeid, un sitio, esa área particularmente árida, ¿no? Y con abundancia de lagartos, o también puede ser que quisiesen imitar o quisiesen hacer una fotografía, una escultura de sus dioses, ¿no? Eran unos dioses muy extraños. En esa misma área de Mesopotamia también vemos ya posterior a hace 7.000 años, alrededor hace unos 5.000, en Mari, en esta ciudad-estado tan importante de Mesopotamia, ya vemos representaciones, por ejemplo, de Istar, y también lleva un tocado bastante alto, ¿no? Parece que los tocados altos no hace falta no solamente echar un vistazo a la curia, ¿no? Vaticana, ¿no? Para ver que siguen representando, ¿no? Pues nobleza, distinción, estar por encima de los demás. Pero claro, una cosa es un tocado y otra cosa es que debajo de ese tocado haya una cabeza alargada, ¿no? Como ese pudo ser el caso de incluso de la gente de Mesopotamia, no lo sabemos. Yeah. Lo curioso es que ese arquetipo o esa imagen de serpiente o de lagarto está en multitud de lugares. Si visitas museos de África, están en América, en Asia, incluso en Europa, en cantidad de sitios están esas figuras. Qué curioso, ¿no? Sí. ¿Será el denominador común de esos dioses visitantes, que hablaremos después de ellos? Sí, parece que sí, o tal vez sea algo relacionado con la curación, con la sanación. Por ejemplo, en Malta, concretamente, ¿no? Hay muchas representaciones de serpientes. No solo por ejemplo, en el hipogeo de Halsaflieni hay, también en Gigantija. En el templo de Gigantija también hay representaciones de serpiente que suelen estar vinculadas a una clase sacerdotal que además tenía el don, ¿no? El don de curar o el don de predecir el futuro. Y en ciertos casos este asunto de los cráneos alargados está vinculado con sacerdotes, parece ser, o con sacerdotisas, con gente que tenía la capacidad de curar. De ahí este arquetipo que decías tú de la serpiente, ¿no? Este símbolo recurrente en tantas culturas alrededor del mundo. Preguntas, hay un montón de ellas. Javier Oter dice que vio una exposición de sus cráneos en el Museo de Tiahuanaco y explicaban que existía una tradición por la cual a los niños que más sobresalían
se les deformaba el cráneo para que adquirieran dotes psíquicas para poder comunicarse con el maná y con los dioses. ¿Habías oído esto? Yo había oído que en algunas regiones, al parecer, en África, por ejemplo, creo recordar también de memoria, en las Bahamas también, o en el área del Pacífico, en algunas islas donde también se practica la deformación craneal artificial, parece que son más inteligentes. Sí, que son más inteligentes. ¿Los eligen porque ya ven que tienen dotes o...? Yo no he leído el tema de... Bueno, obviamente hay una elección previa, quiero decir, cuando a uno le alargan en determinados ámbitos donde se practica, cuando a uno le alargan el cráneo, está predestinado. Por ejemplo, al sacerdocio, ¿no? Por ejemplo, sería una explicación. Pero también lo practica la gente llana, por ejemplo, en Perú y en Bolivia, ¿no? Hay muchos indígenas que hasta hace relativamente poco, no sé si se puede seguir practicando, lo hacen para que sus niños tengan un aspecto más saludable o más occidental, tal vez. Qué curioso. 2:32, 1:32 son las Islas Canarias. Seguimos adelante, hay más datos que queremos daros de este misterio. Y si queréis, el teléfono sigue abierto, 900-137-137. Estás en Radio Nacional, en el espacio en blanco. La misión europea ExoMars ha llegado a Marte. A hombros de gigantes. A bordo lleva un instrumento para estudiar la presencia de metano, entre otros gases, en cuyo diseño han participado investigadores españoles. Con Manuel Seara. En el programa hablaremos con Miguel Ángel López Valverde, del Instituto de Astrofísica de Andalucía. A hombros de gigantes. Los lunes a las 2 de la madrugada, como siempre, mejor en Radio Nacional de España. Vayamos de viaje por el mundo a la búsqueda de algunos de estos extraños cráneos. Paracas será nuestro destino. Paracas es una península desértica situada dentro de la provincia de Pisco, en la región Ica, en la costa sur del Perú. Es aquí donde el arqueólogo peruano Julio Tello hizo un descubrimiento increíble en 1928. Un grande y elaborado cementerio que contenía tumbas llenas de los restos de individuos con los cráneos alargados más grandes del mundo. Estos han llegado a ser conocidos como los cráneos Paracas. En total, Tello encontró más de 300 de estos cráneos alargados que se cree datan de unos 3.000 años. Un reciente análisis de ADN llevado a cabo por el experto Brian Forrester en uno de los cráneos ha arrojado información preliminar sobre estos enigmáticos cráneos. Es bien conocido que la mayoría de los casos de alargamiento son el resultado de la deformación craneal por aplanamiento de la cabeza, en la que el cráneo se deforma intencionalmente mediante la aplicación de fuerza durante un largo periodo de tiempo. Sin embargo, mientras que esta deformación cambia la forma del cráneo, no altera su volumen, su peso u otras características que son propias de un cráneo humano normal. Los cráneos Paracas, sin embargo, son diferentes. El volumen craneal es hasta un 25% más grande y un 60% más pesados que los cráneos humanos convencionales, lo que significa que no podían haber sido deformados intencionalmente a través del aplanamiento u otra técnica. También contienen solo una placa parietal, en lugar de dos. El hecho de que las características de los cráneos no son el resultado de la deformación craneana intencional significa que la causa de su alargamiento es un misterio. Los cráneos de Paracas son tan solo un ejemplo.
¿A quién pertenecen? ¿Una raza extraterrestre? ¿Humanos desconocidos? Nuestro invitado nos da respuestas. Esta semana tienes una cita con nosotros y con el misterio. Será en el Palacio de Congresos de Albacete, este sábado a partir de las 10 de la noche. Estáis todos invitados. El mundo de más allá de la vida te espera. No faltes. Esa noche abriremos las puertas hacia los otros mundos. Aquí, en el Espacio en Blanco, en Radio Nacional. Te esperamos. Ahí está, no sé si el controvertido tema de los cráneos de Paracas. Julio César Tello descubre una tumba, un cementerio, 300, 400 cadáveres de estos y muchos de ellos con los cráneos más alargados, más grandes que se han encontrado en la historia. ¿Es cierta esa información? Sí, es cierta. Y de hecho hay un museo, se pueden visitar, se pueden ver. Hay un museo muy pequeñito, se llama Museo de Historia de Paracas. Es un museo privado, lo dirige un señor Juan Navarro. Se llama, la verdad es que es una lástima. Fíjate, yo he estado en Paracas varias veces y no he visto ese museo. Sí, porque es que es un museo diminuto. Lo apunto para la próxima vez. Muy Perú. Bien. Y es una pena que los cráneos no... Bueno, seguramente que ese señor los cuida y todo lo demás, ¿no? Pero que es una pena que el Estado peruano no se haga cargo, ¿no? De las autoridades arqueológicas de Perú no se hagan cargo de estos cráneos que me parecen interesantísimos por lo que comentabais, ¿no? Por el volumen, ¿no? Por la capacidad craneal que sobresale, está por encima de lo que sería lo normal, ¿no? Y hay más detalles en relación con Paracas. Por ejemplo, varios de estos cráneos conservan pelo, ¿no? Y curiosamente tienen el pelo rojo, ¿no? Pelo rojo. Pelo rojo. Eso es llamativo porque, por ejemplo, las momias guanches, muchas momias guanches también tienen el pelo rojo, ¿no? Y hay otro dato significativo, que es la estatura. Parece que los individuos que tenían estos cráneos alargados eran sensiblemente más altos o tenían una apariencia de gente bastante alta, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los guanches, los españoles se sorprendieron de lo altos que eran, ¿no? Y generalmente también las poblaciones isleñas suelen ser más bajitas, ¿no? que las poblaciones del continente, ¿no? Por asuntos de endogamia y ese tipo de cuestiones, ¿no? En el caso de Paracas es un caso excepcional, tiene más repercusión mediática. Esto se ha hecho cargo un poco de popularizar el asunto un investigador canadiense, Brian Foster. Es un tipo polémico porque digamos que se ha llevado fragmentos probablemente de cráneo a Estados Unidos a investigar sobre ellos, ¿no? A algunos laboratorios, pero no sabemos a cuáles, no sabemos qué laboratorios, porque no lo dice. Sin embargo, él se ha dado una serie de datos acerca del ADN, dando detalles curiosos, ¿no? Según esos datos, cabría, en resumen, se podría hablar de que se trataría de individuos como híbridos, ¿no? Híbridos o digamos que tienen una especie provienen de un linaje perdido, ¿no? De un linaje humano desconocido, que no tiene que ver con sapiens, ni con neandertales, ni con denisovanos. Eso es al menos lo que él dice. Yo no he visto los informes, así que no te puedo decir. Se quiere mojar nuestro invitado. Es cierto que tenían solamente una placa parietal en lugar de dos estos cráneos, con lo cual hay ya una característica ya fisiológica diferente del resto de los cráneos. Estamos en directo, ¿eh? ¿No? Aparentemente sí. Puede deberse a una patología o un trastorno de índole genética,
o puede, insisto, puede ser que provengan de una especie que no de la que se haya perdido, digamos, la pista, ¿no? o las trazas. Es difícil, pero en los últimos tiempos yo recuerdo que hace no muchos años, hace una década aproximadamente, los científicos negaban que los neandertales y los cromañones hubiesen tenido sexo, ¿no? Sexo, vamos, directamente, y hubiesen procreado, ¿no? Ahora parece que está absolutamente aceptado con una naturalidad que a mí me parece muy sorprendente, ¿no? Los que antes decían blanco ahora dicen, o antes negro ahora dicen blanco, ¿no? Antes a los humanos de Denisova ni siquiera se les ponía el calificativo de humanos, eran una cosa extraña, y ahora sí resulta que hay genes de denisovanos en China, y hay genes de denisovanos, me parece que también en África. En fin, puede haber habido otras especies humanas que no desconocemos. La Tierra tiene 4.500 millones de años. Yo creo que de 12.000 años atrás hasta 200.000 años atrás, me parece que hay un espacio vacío que debería ser investigado, y es probable que se hayan perdido muchísimas evidencias o que nos oculten otras, porque no interese que lo sepamos, ¿no? Más altos, aparentemente más inteligentes, pelo rojizo, son algunas de las características que dan. Preguntan que qué estudios existen sobre cráneos en Canarias. ¿Se han encontrado cráneos alargados en Canarias? Yo tengo noticias de que sí, pero no puedo facilitarte datos, salvo creo que hay algún artículo publicado en una revista que dirige un amigo mío italiano, Adriano Forgione, director de la revista Fénix. Creo que él los ha visto en Canarias. En Canarias. Uh-huh. Vale, preguntan también, hay muchas preguntas que tenemos. Espera, la tengo por aquí. Primero, ¿en qué zona de Malta se encontraron los cráneos? Que lo vamos a hablar ahora enseguida. Dice que parece ser que ha habido estudios de uno de estos cráneos en el que el ADN, al parecer el de la mujer, era terrestre, pero había un ADN que también conformaba ese cráneo que era de origen desconocido o extraterrestre. El del padre. Sigo diciendo lo que he dicho antes. Yo no he visto el informe como tal, he visto lo que ha dicho el señor Foster, ¿no? Pero yo no he visto el informe científico. No, de hecho, creo que no existe ese informe científico. Entonces tenemos que creer su palabra, ¿no? No lo sé, a mí me gustaría que me aportasen pruebas fehacientes de que ese origen no es terrestre, ¿no? Que parece que es lo que sugiere el Brian Foster. 2:44, 1:44 en las Islas Canarias. Seguimos adelante todavía acerca de este misterio. Nos preguntan que si alguna vez se han hecho análisis serios de ADN a estos cráneos, que tú tengas datos controlados. Que yo tenga datos, no. No. A los cráneos de Paracas, no. ¿Y al resto de los cráneos? Sí, son cráneos humanos. Sí. Vale. Normales. Vale, vamos a seguir adelante. Hay una cuarta información que queremos daros todavía con más detalles de este misterio. Sea cual sea la explicación de estos rituales, no solo se hallaron en el Perú y en el Congo. Las deformaciones de cráneos son un fenómeno global. Lo realmente extraño es que uno encuentra esto por todo el mundo. Y es algo que los arqueólogos no pueden explicar con mucha facilidad, porque parece increíble que este tipo de deformaciones craneales se hagan de manera independiente e inconexa en unas islas remotas, pero también se hagan en Sudamérica, Malta y África. Esto es algo que tuvieron que aprender, algo que les enseñaron. Cráneos alargados en todo el mundo. ¿Quién enseñó a hacerlos? Nuestro invitado nos da respuestas.
Según los datos que he recogido de tu trabajo, cráneos en Perú, Bolivia, Estados Unidos, Bahamas, República del Congo, Egipto, Malta, Francia, Islas Canarias, Cuenca de los Cárpatos, Rusia, Noruega, Tahití, Samoa, Hawái, Vanuatu, Australia, Irak y Corea. ¿Cómo en tan diferentes lugares han podido llegar a hacer lo mismo? ¿Quién se lo enseñó? ¿De dónde viene esa historia? Sí, porque es una historia con un tinte así un tanto macabro. No es como hacerte un tatuaje, ¿no? Uh-huh. Que es que también es una práctica humana extendida, ¿no? Más o igualmente extendida, ¿no? Esto de la deformación craneal es extraño. Antes decía, ¿no? El origen religioso, ¿no? Puede flotar por ahí, ¿no? Y explicaría quizás una historia de componente espiritual. Explicaría que se haya extendido a tantos sitios, ¿no? La creencia en dioses, pero es que además en este caso le darían una forma al dios. El dios tendría un rostro reconocible y una forma del cráneo también reconocible, ¿no? Y es llamativo que las gentes de las naciones, primeras naciones de Canadá, por ejemplo, y los africanos de República del Congo digan que quieren parecerse a sus dioses, ¿no? Entonces ya tendríamos que, al menos que los dioses, ya sabemos que tienen el cráneo alargado, ¿no? Para estas dos culturas sería una explicación, pero sigue siendo verdaderamente extraño porque además estamos hablando de que es un proceso que habla que temporalmente es muy difuso, es muy vago, ¿no? Hablamos de 50.000 años, pero que se sigue practicando, que se ha seguido practicando hasta hace relativamente muy poco, ¿no? Creo que incluso se sigue practicando, ¿no? En Bolivia, yo he visto imágenes recientes, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? De mujeres que les hacen esto a los niños, ¿no? A los bebés, ¿no? Pero es que además culturalmente no tienen nada que ver. Y de hecho el panteón de los dioses aparentemente tampoco tiene nada que ver, que decir, no tiene nada que ver el panteón de los dioses africanos en general con el de los mesoamericanos, al sur de Mesoamérica, ¿no? Perú, Bolivia, o de de los nativos de Norteamérica. Verdaderamente es extraño. Yo creo que es posible que también existiese la posibilidad de que imitasen a una civilización anterior. Que se extendió por todo, que pudo extenderse por todo el planeta. No sería tan extraño, y que es probable que intelectualmente estuviese por encima de la gente con la que llegó a convivir, probablemente antes de extinguirse, de desaparecer. Apuntamos ese dato. Malta, ¿en qué lugares de Malta se han encontrado? Hacía referencia antes, sí, esos cráneos. Hemos estado allí hace una semana, ¿no? Que hemos vuelto de Malta y tampoco los vimos. Estaban escondidos ahí en un museo, ¿no? Sí, efectivamente están en una cajita, en una caja en un museo. A mí Adriano Forgione, que comentaba antes, el director de la revista Fénix, me envió fotos, él los ha visto. Y me contó que efectivamente ya no solo... Pregunta en qué Museo Arqueológico de Malta. El Museo Arqueológico de La Valeta. De La Valeta, en Malta, sí. También se pueden ver, hay un ejemplar de cráneo alargado que, por cierto, no tiene sutura sagital en el templo de Gigantija, digamos en el hall del templo, que hay algunas piezas expuestas. ¿En la Isla de Gozo? En la Isla de Gozo. ¿Qué significa eso, sutura sagital, por favor? ¿Me lo explicas? Pues sutura sagital, digamos, cuando los bebés nacen, pues como el cráneo va a crecer, digamos que tiene una especie de, en la parte trasera de la cabeza tiene una especie como de pequeña cicatriz para que pueda crecer el cráneo, se va cerrando poquito a poco, ¿no? Según crece el niño, y finalmente queda una ligerísima marca, como un poco en forma de T, ¿no? La tenemos todos, salvo que haya algún tipo de anomalía. El caso de los cráneos de Malta no solo son alargados, sino que algunos no tienen esa sutura sagital que tenemos todos, ¿no? Salvo los individuos que tengan, insisto, alguna patología, que son una mínima parte, muy, muy mínima de la población. Y eso le da todavía más extrañeza. En otro punto de Malta, probablemente donde más cráneos se han encontrado, es el hipogeo de Halsaflieni, que está en Paula, una localidad de la isla de Malta.
El hipogeo era un templo subterráneo, sí, efectivamente. Donde se encontraron también muchos cadáveres, muchos restos, ¿no? Se encontraron, sí, miles y miles de cadáveres. Hablamos de un templo gigantesco de unos 60 metros de profundidad, 4 plantas, y probablemente un sitio donde para mí es uno de los sitios más fascinantes del planeta, donde se celebraron algún tipo de cultos relacionados con oráculos, ¿no? Con la sanación, con el culto a la diosa, y es curioso, ¿no? que en este sitio aparezcan este tipo de cráneos, porque asociados a mujeres, sobre todo asociados a mujeres. Parece que en Halsaflieni había una especie de casta sacerdotal mayoritariamente femenina, ¿no? Y algo parecido, por ejemplo, ocurría en Canadá, en las primeras naciones indígenas. Parece que las mujeres que tenían capacidades psíquicas, que hablaba antes, me parece un oyente, ¿no? Preguntaba, ¿no? Que tenían ciertas capacidades psíquicas o que practicaban las profecías, ¿no? Digamos que eran oráculos, o bien habían nacido con el cráneo de esta manera, con el cráneo alargado, ¿no? Elongado, o bien, digamos, sus sucesoras, ¿no? Si ya habían perdido esa facultad, de algún modo, digamos, esa forma del cráneo se les aplastaba, digamos, artificialmente para que tuviesen el aspecto de sacerdotisas, ¿no? Y pudiesen practicar y fuesen creíbles, ¿no? De cara al pueblo, ¿no? Los últimos minutos casi para terminar. Muchas preguntas se me quedan a mí por aquí. Algunos dicen que por qué ese pelo rojo si serían vikingos. Quizá esa fuera la diferencia. No tiene nada que ver, ¿no? Yo creo que eran anteriores a los vikingos. Malta. Hablabas de Malta, sacerdote, serpiente, sacerdotisas y el culto a la serpiente, que tiene que ver quizá con esa sanación, decíamos, ¿no? Sí, el culto a la serpiente. Vale. Mucha otra gente está preguntando si esto tiene que ver con los grises. Cuando uno ve una fotografía de los grises, esos supuestos seres extraterrestres que visitan el planeta y que hacen incluso pruebas con los seres humanos, parece, cráneo alargado, pequeñitos, ojos rasgados. ¿Podía tener relación? Y cuando hablas de dioses, quizá fueran seres extraterrestres que vinieron y por eso su profusión en diferentes partes del planeta. Sí, es una de las explicaciones que se barajan. Desde luego, a mí este asunto de los cráneos alargados, desde luego, me parece una de las perchas, ¿no? Por así decirlo, con más agarre, con más enganche, para quienes sustentan o defienden la teoría de las visitas de extraterrestres en la antigüedad. Sería quizá la mejor prueba, ¿no? Que se tiene. No me atrevería a decir prueba o evidencia, ¿no? Desde el punto de vista científico, claro, pero desde luego sería una pista muy 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 interesante, ¿no? Para seguir, sí, de lo más interesante. ¿Hay alguna relación entre las deformaciones múltiples, preguntan, cabeza, pies, cuello, como las de las mujeres padún o mujeres jirafa, con otro tipo de deformaciones? No lo creo. Bueno, yo no he estudiado ese tipo de deformaciones, por lo poquito que sé. Parece que está más relacionado con unas tradiciones más vinculadas con el folclore que con otra cosa. Parece que esto fuese algo aislado. De hecho, los humanos o muchos humanos tienden a esto de las modificaciones corporales. Me parece que el tema de los cráneos es algo por lo menos que merece la pena que se estudie aparte. Vale. El Australopithecus, ¿dónde se queda entonces con esta relación de seres anteriores? ¿Tú no aceptas no hay pruebas que nos puedan permitir pensar que esta elongación de los cráneos sea porque se está intentando copiar a los dioses, seres extraterrestres? ¿Tú crees que ha podido ser otra civilización desconocida, extinta, seres humanos de aquí que no conocemos, que tampoco los arqueólogos nos han aportado pruebas y que los científicos, como es tan complicado, dicen mejor lo dejamos? Sí, bueno, yo como soy partidario de la panspermia, ¿sabes? Creo que en el fondo somos extraterrestres todos, ¿no? Vale. Porque la vida vino del espacio, ¿no? Yo creo que hay especies desconocidas por ahí, que todavía no hemos encontrado evidencias, y creo que el tema de los que esta práctica, los cráneos alargados, y puede ser una especie de reflejo, ¿no? De recuerdo de esa humanidad perdida, ¿no?
de esa manera que desapareció, no necesariamente extraterrestre, quiero decir, no digo que no lo fuese, ¿no? Pero no tengo pruebas para decirlo. Te iba a preguntar si aceptabas esa teoría, que creo que en la revista sacáis Dioses de las estrellas, que parece ser que también hay diferentes pruebas en muchas partes del planeta. ¿Aceptas que esa posibilidad que nos hayan visitado? Sí, no, claro, que esos dioses vengan, absolutamente, sí. Vengan a Sí, la acepto la posibilidad, es una hipótesis como cualquier otra, solo que no me gusta cerrar los casos, cerrar un caso en falso, ¿no? Quiero decir, para mí, decir ante cualquier misterio que no se pueda explicar, recurrir siempre a la respuesta extraterrestre, en mi opinión es como ir de la A a la Z, ¿no? Y a mí no me gusta ir de la A a la Z, me gusta recorrer todo el abecedario porque además es más divertido, porque investigas mucho más y porque aprendes mucho más, pero no niego que pudiera haber un contacto extraterrestre en la antigüedad, ¿no? Tenemos que terminar. El misterio continúa entonces, ¿no, Paco? El misterio continúa y continuará, siempre. El ejemplo de Malta a mí me ha servido mucho, ¿no? Una pequeña isla con cuántas cosas todavía por descubrir. Estuvimos en ese templo neolítico que estaban excavando y decían, aquí todavía tiene que haber. Y eso, te lo imaginas, ¿no? La cantidad de cosas, de respuestas que nos tienen que dar a la historia para que comprendamos nuestro origen, ¿verdad? Es un sitio mágico, Malta, y efectivamente qué pena que haya tan poco presupuesto siempre para estos temas, ¿no? Para el tema de la arqueología. Pero no solamente Malta, hablabas de Armenia, que había estado hace poco, sí. Ese templo, es esa ciudad que se ha descubierto en Turquía como de las más antiguas. ¿Cuántas sorpresas nos tiene que dar la historia, verdad? La historia, sí. Si se destinasen más fondos a investigar esos asuntos, que creo que es importante saber de dónde venimos, ¿no? Que nos puede también proveer de respuestas o de pistas de hacia dónde vamos, y menos en industria militar, creo que nos iría mucho mejor. Sí, señor. Gracias, ha sido un placer estar contigo. Forma de contacto, si quieren saber más, darte informaciones, enseñarte cráneos elongados. ¿Tienes alguna página web? Bueno, tengo, sí, pueden investigar, por ejemplo, en mi Facebook, Arqueología Imposible. Arqueología Imposible, mi página de Facebook, que hablo algunas cositas y doy algunas pistas más sobre esto de los cráneos alargados, proveo de algunas fotos también y alguna cosita larga para quien tenga interés en investigar un poquito más o leer sobre este asunto. Ha sido un placer estar contigo, que sigamos aprendiendo, Miguel, viajando, investigando y haciéndonos preguntas y pensando por nosotros mismos. Gracias. Eso es, a ti, Miguel, gracias. Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias, pero enseguida regresamos. Tras la información, nuevos temas. Vamos a Suecia. Queremos descubriros algunos lugares mágicos de Suecia y un montón de informaciones y de cosas curiosas que están a punto de suceder en nuestro planeta. No vayáis, 900-137-137, nuestro teléfono. Tenemos mucho que contaros todavía. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional.